fuerza tremenda que se palpaba en esta tierra, amados hermanos. Yo empezaba a palpar, amados hermanos, como corría un pastor, amados hermanos, como corría de un varón de un lado para otro. Yo le dije, Señor, ¿y ese varón por qué corre de un lado para otro? El Señor me dice, mira, sierva, este varón era pastor, pero porque tenía por tardo mi venida se quedó, decía. Él no pensaba que yo iba a venir ahorita, dice. Él pensaba que iba a pasar mucho tiempo para que yo viniera. Y por eso se quedó, decía. Amados hermanos, yo empezaba a escuchar como que el varón corría de un lado para otro y decía, Señor, ¿por qué me he quedado si yo era pastor? ¿Por qué me he quedado si yo tenía a cargo una iglesia y la iglesia se ha ido y yo me he quedado? ¿Por qué, Señor, me he quedado? Decía. Y el Señor me decía, sierva, yo ya no puedo hacer nada. Él tuvo en tardo mi venida, bueno, pues se quedó, decía. Empezaba a palpar como que el varón lo perseguía. Y decía, lo único que yo quiero es irme con Cristo. Lo único que yo quiero es irme con el Señor, porque yo no quiero quedarme a sufrir a la gran tribulación. Mira, amados hermanos, yo empezaba a palpar como que el varón lloraba y corría de un lado para otro y decía, Señor, ¿por qué me he quedado? Llévame contigo, Señor, yo no quiero quedarme a sufrir aquí, decía. El Señor me dice, sierva, yo ya no puedo hacer nada. Mucho tiempo yo le hablé que yo venía pronto y él no me creyó, bueno, pues se ha quedado. Después de eso, amados hermanos, yo empezaba a palpar como tanta gente corría de un lado para otro, como tanta gente corría desesperada queriendo hallar paz, pero ya no la hallaba. Esa gente decía, queremos palabra de vida. Tenemos sed, decían, de la palabra de Dios. Pero ya era tarde, amados hermanos. Ya era demasiado tarde porque ya el Señor había levantado a la iglesia. Yo empezaba a palpar, amados hermanos, como tanta jovencita. Tantos jovencitos, amados hermanos, corrían por los matorrales. Corrían por los montes, amados hermanos, porque querían hallar paz. Querían tener paz, pero ya no la encontraban. ¿Por qué, amados hermanos? Porque el Señor me decía, sierva, yo ya he levantado a mi iglesia y ahora Satanás es el que reina. Mira, amados hermanos, Satanás ya reinaba en esta tierra. Era un tormento grandísimo en esta tierra, que la gente corría de un lado para otro. Yo empezaba a palpar como unos y otros se querían comer vivos, como unos y otros se jalaban por sus cabellos, como unos y otros se acusaban serías, porque querían hallar paz, pero ya no la hallaban.
Querían tener paz, pero ya no la encontraban porque el Señor ya había levantado su iglesia. Era una cosa tan tremenda en esta tierra, amados hermanos. Una cosa tan horrible que yo veía, amados hermanos. Como tanta gente, unos y otros serían, amados hermanos. Y decían, queremos que nos den paz, queremos que nos den amor. Pero era tarde. El Señor me decía, mira, sierva, yo estuve hablando, yo estuve tocando los corazones. No quisieron buscar lo bueno, pues ahora se han quedado. Yo no puedo hacer nada, decía. ¿Por qué? Porque mi iglesia no la he levantado. Porque mientras mi iglesia se va a gozar en el fuego del Cordero, toda esta gente va a pasar dolor y ahí será el lloro y el crujir de dientes, decía. Porque no quisieron obedecer a mi palabra. Mejor se burlaron y criticaron de mi palabra, decía. Mira, amados hermanos, después de eso, el Señor me mostró un libro grande, un libro precioso, un libro que resplandecía, un libro de oro y era muy grande. Yo le dije, Señor, ¿y ese libro tan grande para qué es? El Señor me dice, sierva, en este libro están escritos todos los nombres de los que me alaban, todos los nombres de los que se han arrepentido y han buscado mi camino. Porque este es el libro de la vida, sí. En este libro están escritos todos los que se congregan a ensalzar y glorificar mi nombre, decía. Yo veía este libro tan grande, amados hermanos. Yo empezaba a palpar como había letreros y más letreros, amados hermanos, pero todos esos letreros eran de oro. Y el Señor me dice, mira, sierva, muchos de estos nombres, dice, yo no los he borrado por misericordia, porque muchos me han dado la espalda, decía. Muchos me han dado la espalda, dice, pero mi misericordia es tan grande que yo no los he borrado todavía. Porque yo no quiero que nadie se pierda, sino todos tengan vida eterna, decía. Mira, más hermanos, yo empezaba a palpar ese libro tan grande, como había tantos nombres. Después de eso, amados hermanos, el Señor me dice, sierva, te voy a mostrar el infierno, dice. Yo le dije, Señor, no, porque yo no voy a aguantar. Yo ya he sido suficiente con lo que tú me has mostrado. Y el Señor me dice, sierva, te lo voy a mostrar para que tú le digas a mi iglesia, para que tú le digas a la gente que existe un cielo, pero también existe un infierno. Empezábamos a bajar hacia abajo y hacia abajo. Íbamos lejos todavía del infierno, amados hermanos, cuando yo oía gritos. Cuando yo oía lamentos tremendos, amados hermanos.